yo pienso, basado en la teosofía, que lo más importante mandamento que tenemos de tener siempre en cuenta es la unidad de la vida. Es basado en eso que viene la cuestión de la fraternidad. Nosotros somos todos productos de una fuente común, que llamamos Dios, Alá, lo nombre que quiera, este ser que creó la madre naturaleza y todo que hay contido en ella, y nosotros incluso somos un producto de la naturaleza, y que alcanzamos un nivel de inteligencia que nos permite tener la identidad. Pero lo más importante es que alcancemos una comprensión mayor, una comprensión que nos dé la calidad de comprensión de quién realmente somos, porque somos divinos en esencia. Nosotros somos un producto divino, nosotros somos una semilla de Dios que va creciendo a través de la naturaleza y que llega en la etapa humana y necesita tener la cuestión de comprensión de que nosotros estamos hermanados, estamos conectados con la naturaleza y con todo que existe. Y como nosotros en la media no tenemos aún esta comprensión, somos muchas veces regidos por la ignorancia de quién somos, porque pensamos que somos separados, que hay un yo separado de los otros, y así, movidos por la codicia, por la ambición, vemos la capacidad de crear mucho sufrimiento, de provocar crueldad, y así capaces muchas veces de hacer genocidios, dizimar los animales, muchas veces acabar con florestas. Fue con mucha emoción y con aprieto en mi corazón que conocí la historia de El Salvador, contados por Marvel, que me habló de todo sufrimiento, que hay muchos más salvadoreños afuera de esta tierra do que acá, porque movidos por guerras civiles que duraron, pero que supe fue más de 12 años, muchos tuvieron de salir, de hacer un éxodo de su país, están morando en América del Norte, en Canadá, en muchos países de Europa. Y así alejados de su tierra natal, de su familia, sufren porque no consiguieron quedar acá, perseguidos o por política o por varias cuestiones que no caben entrar acá en discusión, pero la naturaleza humana del ser humano es la misma en todos los lugares del mundo, no solamente acá. Si el hombre es movido por la ignorancia de quién es y para qué vive, él va a crear problemas para sí mismo y para todos a su vuelta. Y por eso es importante que tengamos en cuenta quién somos nosotros, porque muchas veces nuestras opiniones son tingidas por prejuicios, supersticiones y condicionamientos familiares, culturales de todas órdenes, y que hacen que pensamos que las cosas son de una forma que en realidad no es. Nosotros fomos impactados há un tiempo atrás por una experiencia muy interesante de un alumno de una universidad brasileña que usó un uniforme de un varadero, de un hombre que hace la limpieza urbana,
que hace el aseo de la ciudad, nosotros los llamamos lixeros, ¿no? Las personas que hacen la limpieza urbana. Entonces, él cuando puso el uniforme, que es de un naranja muy fuerte, se vio invisible por todos los profesores y alumnos de la universidad. No lo reconocieron porque no lo vían. Porque nosotros tenemos una visión muy corta. Lo vemos solamente lo que queremos ver, inconscientemente. No hablo solo consciente, es una cuestión inconsciente. Hay un cuadro muy interesante en el Museo de Arte Moderna de Nueva York, que quiero un día visitar, que más o menos nos da la clave de aquello que estoy hablando. Es como si fuera un retrato de una calle, de una rúa, de una ciudad cualquier. Entonces hay crianças, niños, hay mujeres, hombres, hay coches, carros, hay la naturaleza, hay de todo. Pero la primera visión es una visión de un hombre. Entonces están más claros, más nítidos los otros hombres y las mujeres y los coches. Pero la naturaleza está un poco borrada, él no ve bien. Las cosas más marcadas nítidamente son las cosas que le llaman la atención. Y el hombre es muy visual. El otro cuadro, el segundo cuadro, es un cuadro de una mujer, como si fuera la visión de una mujer. Entonces las otras personas están más marcadas, los niños, hay algunos animales, la visión de las flores, pero los coches están un poco borrados, pero las vitrinas de los malls, de la tienda están muy claras, ¿no? Con bolsillas, zapatos y cosas así. Entonces, el tercer cuadro, el cuadro con la visión de un niño, es que está muy marcado los otros niños, los gatos, los perros, la naturaleza, pero los coches están un poco borrados, así como las tiendas. Él está más ligado a su visión infantil de lo que es más importante, a bola que va para a calle, la pipa. Entonces, la misma visión, la misma fotografía, la misma cosa que ocurre en aquel tiempo es vista de tres maneras diferentes, por un hombre, por una mujer y por un niño. Así es nuestra visión. Infelizmente, si tomas con un uniforme de un varredero, quedamos completamente invisibles. Y ni los alumnos, ni los profesores lo veían. Él no estaba con ninguna máscara. Él no estaba, su rostro aparecía, su faz estaba aparente, pero no lo veían. Entonces es muy importante que tengamos esta convicción, porque nuestra mente muchas veces es condicionada por aquello que aprendemos en nuestra casa, en nuestro país, y así nuestras convicciones son tingidas, y la verdad, lo que es, no sabemos. ¿Cómo será la visión, por ejemplo, de un hombre espiritual? Debe ser muy divertido, porque están siempre sonriendo. Miren los Dalai Lama y los grandes seres, están siempre de muy buena disposición. Y una indicación es porque somos muy ignorantes. He leído de un gran lama que tenía la visión espiritual, que una mujer estaba amamantando a su pequeño hijo y llegó una persona, como llamamos, un mendigo, no sé cómo se llama acá, las personas que piden monedas, ayudas. Él la
lo afugentó, pidió, sai de aquí porque estoy con mi niño, no tengo monedas, no tengo cómo ayudar. Entonces, el gran ser espiritual quedó sonriendo muy contento y preguntaron a él, ¿por qué sonríe después de ver este acto? ¿Qué te parece así? Até un acto de crueldad. No, es muy interesante que lo veo que en su vida anterior, las dos personas que están envolvidas en esta escena, en este escenario, son personas muy caras a ella. El problema es que ela está amamentando a su inimigo y mandó embora a su madre en la vida anterior. Nosotros no tenemos conocimiento de la ligación que tenemos unos con los otros. Muchas veces están baseadas en la apariencia. Y la apariencia es como un libro. No sabemos lo que realmente tiene solo después de leer. Es así que conocemos lo que está adentro. Y lo más importante es lo que cargamos adentro. Adentro de nosotros hay una semilla de humanidad. Hay una semilla de Dios. Hay una semilla de Cristo, de Buda. Hay una semilla que puede crecer si podemos regar. Pero para regar, para hacer esto, necesitamos mucho de amor, de conocimiento y de compasión. Y tenermos en cuenta la grandeza de nuestra ignorancia. Porque más de que saber, es importante saber que no sabemos, como decía Sócrates. Somos muy ignorantes. Y si fomos solamente baseados en la corta visión que tenemos, vamos a hacer juzgamentos muchas veces que son errados, que son equivocados y que pueden llevar así muchas injusticias. Así, mis queridos, es con mucha alegría en mi corazón que estoy participando en este momento aquí en el estado de San Salvador, en la ciudad de El Salvador, con ustedes de este seminario que habla de la generación humana, de la posibilidad que el hombre siga evoluyendo. Y tengo en mi corazón la esperanza que la humanidad crezca en sabiduría y así podamos crecer en conocimiento y acabar con el sufrimiento, la fome, la guerra, porque todo nace en la mente humana y sabemos que la mente mente. Y solamente una mente que tiene la iluminación espiritual puede conocer la verdad. Y para conocer la verdad tenemos de tener un corazón lleno de amor, lleno de sabiduría y de compasión. Muchas gracias a todos. Hay un pequeño folleto, pero hermoso. El libro A los pies del maestro, que yo creo que es lo primero que leemos cuando llegamos a la Sociedad Teosófica. En ese libro hay una expresión que dice: existen dos clases de seres, los que saben y los que no saben. Así dice, así. Yo creo que así es como empieza, porque lo leí cuando mis primeros años de llegar a la Sociedad Teosófica. Y así es lo real. Lo único que los que saben somos muy pocos. Y los que no saben son los muchos. Entonces, ¿cuándo es que es el momento oportuno para
para que una persona, para que un ser sepa o conozca. Pueden ser varias circunstancias, pero considero que las más importantes pueden ser un dolor profundo provocado por la muerte de un ser querido, un hijo, una madre, la pareja, y aún cuando somos muy, pero muy sensibles, hasta la muerte de un perrito, de nuestro perrito, que se convierte en parte de la familia. Pero hay otras circunstancias también que hacen que el hombre comience a preguntarse, bueno, dentro de poco tiempo me voy a jubilar, me voy a retirar. Me preparé, estudié mucho, he trabajado, mi familia la he formado a mis hijos, y ahora, ¿qué? ¿Solamente a eso vine? O también podría ser el temor a la muerte. Y después de esta vida, ¿qué? ¿A dónde? Al cielo, dicen unos, si ha sido buena persona. O lo que es peor, al infierno. Entonces, bueno, ¿he sido bueno o he sido malo para merecer cualquiera de las dos situaciones? Y entonces, haciendo uso de la imaginación, empezamos a crear circunstancias y a preguntarnos y a desear una respuesta, Y entonces, cuando deseamos, ponemos en actividad el trabajo de la mente, porque la mente nos acerca a las oportunidades. Y entonces decimos, qué casualidad. Yo me preguntaba, ¿qué hay después de esta vida? O me preguntaba, ¿por qué el dolor? Solamente a esto vine. Qué simpleza la de la vida, ¿verdad? Qué cosa más simple. Termino, me voy de este mundo y adiós, y todo se terminó. Todo por lo que luché ya no existe. Pero a veces, sin saber nosotros que hemos puesto en actividad ese pensamiento, ese deseo que pone en actividad a la mente, llega a nuestras manos un libro o una persona y decimos, casualmente me regalaron este libro, y empezamos a hojearlo, empezamos a estudiarlo, tal vez con muy poco interés o con mucho interés, y comenzamos a comprender. Decimos, qué hermoso, ahora ya sé lo que ocurre después de la muerte. Ahora ya sé el motivo del dolor y el sufrimiento. Pero, ¿y dónde encuentro esto? Y posiblemente hemos pasado enfrente de una logia teosófica sin saber que allí puedo encontrar una respuesta a todo lo que yo he buscado. Y entonces, como dice Alcione y lo escribió Krishnamurti, hay hombres que saben y hay quienes no saben. Y entonces comienza nuestro trabajo, nuestro pequeño trabajo de investigación. Y entonces decimos y comprendemos la existencia de un plan de evolución. Un plan de evolución en el que todos participamos, todos. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y por supuesto el hombre. Ahora sí entiendo, hay un proceso de evolución, pero y aún así me gustaría saber hacia dónde me lleva ese plan de evolución que Dios ha trazado para nosotros. Y decimos, aquí está la respuesta. Un plan de evolución que busca
un embellecimiento de la vida, que la vida sea más bella, que la vida sea más pura, y el surgimiento de una nueva humanidad, más justa, más noble, más fraterna, orientándose siempre hacia la unidad con todo. Y entonces, ¿qué es todo? ¿Qué es ese todo? También ahí encontramos el conocimiento que nos dice, todo es Dios, sea que le llamemos Dios, como dijo el hermano, sea que le llamemos Alá, como quiera que le quisiéramos llamar. Hay algunos que dicen, es que Dios es energía. Sí, puede ser, ¿verdad? Una energía, pero Dios es ese todo. Y hacia eso, hacia esa unidad, nos vamos a orientar. Pero hay quienes ven al cielo y dicen, pero Dios está bien lejos, está muy lejos. No, dice la teosofía, búscalo en tu corazón, ahí está. No hay necesidad de mirar al cielo, ¿sí? Un niñito, trabajé con niñas de 4 años, decían, y no se cae. Si está en el cielo no se puede caer. Vea que una pureza de corazón, pero una sencillez, y así actuamos muchos, ¿verdad? Pensando en que Dios está en el cielo, no lo buscamos en nuestro corazón. Y el proceso de evolución a eso nos lleva. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos que realizar? También la teosofía nos lo dice. El embellecimiento del carácter. Desarrollar esas cualidades que nos van a hacer alcanzar ese estado de exquisita pureza. La devoción, una ilimitada buena voluntad y ternura, el carácter con bondad, hermoso. Revelar dentro de nosotros ese estado de belleza y armonía que está inherente en los mundos sutiles. Alcanzar ese estado de elevación moral que nos permitirá estar en armonía con la voluntad de Dios, en armonía con la madre naturaleza, orientándonos siempre hacia la unidad y confiando en el amor divino. Y a eso es a lo que se le llamaría regeneración humana, ¿verdad? Eso sería la regeneración humana, una transformación total de lo que hay aquí adentro en nuestro corazón. ¿Está bien? Un poquito, ¿verdad? Vejo como é importante nós preservarmos este presente que todos nós outros ganhamos do cielo, né? Que é essa natureza, essa vida toda que é tão bonita e que é tão importante para a sobrevivência de todos nós outros. E me parece que o tema que foi escolhido para este seminário, a regeneração humana e planetária, é um assunto, um subjeto muito importante e muito atual, porque sinto que hoje estamos passando por uma grande crise. Na verdade, são várias crises que se somam: a crise climática, a crise educacional, a crise ambiental como um todo, a crise populacional, com o crescimento da população mundial muito rapidamente. E são muitas outras, né? A crise alimentar. E nós sentimos que há uma grande preocupação com o rumo que as coisas estão tomando. E muitos pensadores, cientistas, ecologistas, já dizem que não basta a sustentabilidade, porque durante muitos anos se falava, né, nos meios acadêmicos e políticos, temos que ser mais sustentáveis, temos que trabalhar para
termos uma sociedade, um planeta mais sustentável. Está certo? Sustentável? Sim. Mas hoje a situação é tão grave que temos que ir além da sustentabilidade. Por isso, falamos de regeneração, porque nós temos hecho tanto mal ao planeta, né? A biodiversidade do planeta está sofrendo muito, muitas espécies estão desaparecendo, né? Muito rapidamente. Se disse que 1/3, né, das espécies do planeta já foram extintas nos últimos séculos. Então, estamos diante de uma situação também muito grave por causa do acalentamento global, que hoje é considerado algo irreversível quase, porque a quantidade de emissões que nós hemos feito depois que começou a era industrial fizeram com que a situação se tornasse muito pior do que nós teníamos, né, alguns séculos atrás. Vemos que gradualmente o nível dos oceanos está crescendo rapidamente e vai impactar as cidades que são no litoral. Temos o derretimento do gelo das montanhas e dos polos também, que vão trazer um problema de abastecimento de água. Muitos desertos estão sendo formados, as florestas estão sendo derrubadas ou transformadas em savanas, com um tipo de vegetação que não é tão viva, não é tão capaz de retener o gás carbônico e fazer a fotossíntese. Então, é uma situação muito preocupante. Então, nós temos como teosofistas, que temos um grau de conhecimento maior, como disse nossa irmã, né? Nós conhecemos um pouco mais do que talvez a população em geral. Nós temos uma obrigação de refletir, de pensar um pouco sobre nossa maneira de viver. Será que nós estamos dando a melhor contribuição que nós podemos dar? Ou será que nossos hábitos de vida estão contribuindo de alguma forma para que a situação melhore ou piore? Então, é um momento alguns dizem que é um momento de la virada, um momento em que nós temos que fazer um grande esforço para cambiar nossos hábitos, nossas maneiras de viver, nossa maneira de fazer política, nossa economia, nossa vontade de continuar crescendo. Por exemplo, alguns ecologistas falam que nós temos que ter não um crescimento, mas um decrescimento sustentável. Isso é muito interessante. Logicamente, todos nós queremos crescer, mas o que é importante realmente? É o crescimento interior, e não um crescimento de riqueza, o crescimento de ter mais posses, né? Mais objetos, mais terra, ter um carro, né? Uma viatura mais bonita, mais nova, maior, enfim, ter mais coisas, né? Isso não traz a felicidade, isso está trazendo uma situação insustentável para a humanidade como um todo. E vemos também que há uma crescente concentração da riqueza em manos de poucos, e a pobreza está cada vez maior, não só pela concentração, mas porque há muitos problemas ecológicos, problemas climáticos que estão trazendo um impacto muito grande, especialmente em países mais pobres, né? Então, nós temos que refletir muito mais, né? E verificar, né, o que podemos fazer para cambiar este estado de coisa e tentar, ao menos,
diminuir o impacto dessas mudanças que são, em grande parte, inevitáveis. Mas podemos trabalhar juntos, né, em equipe, em comunidade, para cambiar, para co-criar, como se diz, um mundo que seja mais justo, menos violento, né, um mundo mais alegre, um mundo de abundância e não de escassez, né? Porque a nossa economia hoje é baseada na escassez. Nos fizeram crer que nós teremos escassez de todo, mas a natureza nos dá muito, né? Com toda seus recursos maravilhosos, né? Com sua beleza e com todo o que está disponível, mas nós não utilizamos bem o que a natureza nos oferece. E a natureza tem um poder de regeneração natural, mas nós outros não deixamos que a natureza se regenere naturalmente. Nós estamos extraindo da natureza mais do que é possível extrair, e com isso há um empobrecimento da natureza e toda sorte de problemas ambientais, sociais, ecológicos. Então, é um momento de muita reflexão. E eu gostaria de lembrar algumas palavras de um monge vietnamita, um monge budista, que se chama Thich Nhat Hanh. Ele é vietnamita, hoje ele habita em França, e ele falava que há uma palavra que representa bem o tipo de mentalidade, o tipo de consciência que devemos desarrollar. Ele já dizia que há uma palavra que não está em los dicionários, mas é uma palavra muito importante. Ele falava de interser. Né? Nós temos a palavra ser, mas interser, todavia, não é utilizado, né? Que é ser junto, né? Ser com todos os outros. Né? Porque muitas pessoas preocupadas com a crise global dizem que nós precisamos preservar a natureza, cuidar da natureza, mas nós, na verdade, precisamos aprender com a natureza, aprender como ela se regenera e começarmos um processo de regeneração interior que vai permitir uma regeneração exterior como consequência da regeneração interior. Então, é muito importante esta palavra interser. E este monge dá um exemplo que me parece muito interessante. Ele diz, tomemos, por exemplo, uma folha de papel, uma hoja de papel. Esta hoja de papel só existe porque existem as árvores. Né? Então, a folha e as árvores intersão. Né? Esta hoja de papel também depende do lenhador, se diz lenhador, porque ele cortou a árvore que foi transformada em celulose e depois em papel. Então, a hoja não existiria se o lenhador não existisse. Então, eles intersão, ou seja, são interdependentes. Também há uma ligação, né, uma conexão entre a hoja e a madre do lenhador, porque o lenhador não existiria se sua madre não o tivesse colocado no mundo. Né? Há também uma conexão profunda entre essa hoja e o sol, porque sem o sol não haveria energia, não haveria a capacidade das árvores crescerem através da fotossíntese, então não haveria a árvore que produz a celulose, que produz a hoja de papel. Então,
se formos ampliar este conceito, todo está interdependente, né? Essa hoja de papel, na verdade, é interdependente de tudo que existe. E nós outros também. Se pensarmos como nós nascemos, né, dependemos dos nossos padres, né, padre e madre, nossos antepassados, dependemos da comida que foi cultivada, plantada por tanta gente, dependemos das condições, né, que nos deram para que pudéssemos crescer com saúde. Então, há uma interdependência profunda entre todas as coisas. E muitas vezes nós não percebemos que nós intersomos com tudo. E este é um sentimento muito bonito. Então, o que se diz hoje é que nós devemos não só aprender da natureza, e há inclusive uma ciência nova que se chama biomimética. Biomimética é uma ciência de estudar a natureza para encontrar uma série de meios, uma série de materiais, de formatos, né, de aerodinâmica, de materiais, de química que é utilizada pela natureza para melhorar nossos processos e nossas criações, né? Mas mais importante que aprender com a natureza é perceber que nós outros somos a natureza. Nós intersomos com todo, então nós outros não podemos nos perceber como apartados, como independente dos outros, como separados dos outros. Há uma passagem, né, uma frase dentro de los Upanishads que me parece muito importante no Ish Upanishad. A frase é o seguinte: no estado elevado de consciência de Mahatma, não é possível haver nenhum tipo de aversão em relação a qualquer ser vivo, a qualquer ser humano, animal, plantas, das florestas, porque quando se chega a um nível de consciência superior, se percebe que não há separação, que a separação é uma grande ilusão. Então, como é possível você ter aversão, ter alguma dificuldade, algum sentimento negativo com algo que é parte de você, que é parte da mesma vida universal? Então, esta é a base profunda do estado de regeneração que é tão necessário hoje. Sem esta percepção que nós somos parte da natureza, nós somos parte dessa grande teia, dessa cadeia muito grande de vida. Se não percebemos, não somos capazes de perceber isso, não vai ser possível, não será possível cambiar, porque o câmbio externo só é possível quando nós outros cambiamos interiormente, internamente. Então temos que começar a refletir, a olhar o mundo e as pessoas com novos olhos, né? Perceber que nós somos parte da mesma vida, expressão da mesma divindade, e que a partir desta percepção, dessa visão, então é possível criar um mundo de paz, um mundo onde todos tenham oportunidade de crescer, compartilhar, né, toda a terra, todos os bens com todos os outros e viver uma vida de felicidade. Todos nós queremos ser felizes, mas nem sempre nós agimos de forma que essa felicidade possa ocorrer, porque nós nos afastamos, queremos tudo para nós outros, esquecemos dos outros pueblos, das outras pessoas. Então, esse é um momento muito importante. Algumas pessoas dizem que nós estamos caminhando para a sexta extinção global. Se nós outros não cambiarmos, e esse câmbio tem que ser um câmbio de consciência, nós caminharemos rapidamente para uma situação
insostenible e será uma pena perder tudo que nós outros desarrojamos, esse mundo maravilhoso que tem tantas coisas belas, né? Mesmo a ciência tem coisas fantásticas, né? Mas teremos que usar bem a ciência, usar bem nossa inteligência para criar um mundo, né, que seja um mundo de solidariedade, um mundo de amor, um mundo de união, de repartição de todos os bens, um mundo que seja realmente teosófico em um sentido mais profundo desta palavra tão bela. Então, é esta a reflexão que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Nos sentimos en El Salvador muy gratificados con la visita de este grupo tan selecto que viene dándole alguna gira al continente, ¿verdad? Y nos incluyeron a nosotros, y eso nos llena de mucha alegría y de mucho entusiasmo, ¿verdad? Tenerlos aquí con nosotros. Sean bienvenidos, ¿verdad? Sean bienvenidos a El Salvador, y espero que la estadía que tengan sea agradable y que les lleve de aquí con otros aires sobre este país. Yo me recuerdo que cuando yo viví en Brasil, mis compañeros no Rio Grande do Sul se sorprendían y se asustaban a propósito de lo que Eduardo mencionó del volcán, y me decían: volcán, no, no. ¿Por qué? Les decía yo, el volcán es malo. No sabían lo que era un volcán. Un país de 8 millones de kilómetros cuadrados no tiene volcanes. Brasil, 8 millones de kilómetros cuadrados, pero no tiene volcanes. Tendrá algunos volcanes extintos por allá arriba, que son prehistóricos, pero no tiene volcanes activos. Y yo me pasé el tiempo explicándoles pues la belleza de un volcán, ¿verdad? Porque al haber nacido en Centroamérica, en América Central, hay volcanes preciosísimos en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador. En Honduras no hay. Honduras es un país que no tiene volcanes. Nicaragua sí los tiene y Panamá tiene 1 o 2. Pero creo que no los convencí. Fue tan difícil como convencer a un boliviano que el mar es bien lindo, ¿verdad? Porque tampoco el boliviano promedio ha visto el mar, ¿verdad? Entonces no puede opinar que el mar es muy lindo. Pero bueno, así es, ¿verdad? Nos relativizamos mucho dependiendo del lugar donde habitamos, y creemos que las cosas son malas o son buenas, cuando realmente una de las, quizá la principal ley que la teosofía me enseñó a mí es la ley del equilibrio, ¿verdad? No hay cosas malas y buenas porque son buenas o porque son malas por sí mismas, sino que todo tiende al equilibrio, ¿verdad? Y como le digo yo a mis hermanos de la logia, yo no sabía lo que era la gracia hasta que conocí la desgracia, ¿verdad? Entonces ahí está la ley del equilibrio, ¿verdad? Si no conocemos la desgracia, no podemos saber lo que es la gracia, ¿verdad? Entonces, porque la gracia es algo muy elevado, que si no nos espiritualizamos no lo comprendemos, pero cuando estamos en desgracia sí parece que entendemos qué es la gracia. Quiero contarles rápidamente que allá por 1970 yo tuve la oportunidad de ser llevado como un muchacho muy joven, invitado por miembros de la Sociedad Teosófica Teotl, ¿verdad? A conocer la Sociedad Teosófica cuando yo era un muchacho de, no sé, de 18 o 17 años, ¿verdad? Ya hace mucho tiempo, pues, varias eras cuaternarias ya. Y cosas que me llamaron la atención: ¿por qué se llamaba Teotl? Teotl es una palabra náhuatl de nuestra región. Nosotros tenemos un origen que tiene mucho que ver
con todas las civilizaciones que se formaron en el Valle del Anáhuac y en el Valle de Tenochtitlán, ¿verdad? Que fueron algunas de ellas migrando o mezclándose con otras etnias que ya existían en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque la palabra teotl, que es completamente náhuatl, significa Dios. Y la palabra teos, T-H-E-O-S, que entiendo que es de origen griego, la que se aplica a teosofía, a teología, igual quiere decir Dios. Entonces realmente somos una sola humanidad a través de distintas razas que han existido, razas raíces. No obstante, para que haya tanta similitud entre el término teotl y teos, yo creo que no es una casualidad. Yo creo que hay ahí una raíz subyacente, inherente a la humanidad. Como también la palabra man en inglés, hombre, proviene de la palabra manas, que en sánscrito significa pensar, ¿verdad? El hombre empezó a pensar, el ser humano a través del desarrollo de las razas fue pensando. Entonces traigo esto a colación porque sí hay un origen muy común, hay toda una historia sagrada de la humanidad que la resume la obra de H.P. Blavatsky, específicamente en Antropogénesis, cuando nos dice cómo se origina el hombre. Pues el hombre se origina simultáneamente en siete lugares. Y va uno a estudiar las razas aztecas y toltecas, y ellos dicen, sí, Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas. ¿Verdad? El número 7 está en Antropogénesis, cuando dice el hombre emerge en 7 lugares diferentes. No aclara si en la época simultánea o en distintas épocas, pero sí habla de número 7, igual que el Chicomostoc de las religiones toltecas o de las tradiciones toltecas. También la Antropogénesis dice que primero fue el cuerpo astral y después fue el cuerpo físico, ¿verdad? O sea, el astral es el molde del cuerpo físico, pero nosotros a veces nos vemos en el espejo y decimos, ese soy yo, ¿verdad? El físico que está ahí, el feo, el bonito, el gordo, el moreno, el blanco, ese soy yo. Asociamos el yo con el cuerpo físico. Y Madame Blavatsky nos está diciendo, no, mire, primero fue el cuerpo astral, que es un molde, y después fue el cuerpo físico. Y el tercer aspecto que destaca la antropogénesis de la doctrina secreta, y esto es un tiro de gracia para la ciencia, ¿verdad? El hombre, el ser humano, aclarando que hubo distintas razas raíces, precedió a todos los mamíferos. Tal vez no precedió a los minerales y a las plantas, pero sí a todos los mamíferos, incluidos a los que decía Darwin que eran el abuelito de él, ¿verdad? Porque el mío era feo el abuelito, pero no era ningún chimpancé, ¿verdad? Entonces, esto va precisamente un golpe a la ciencia convencional, ¿verdad? Que nos dice que el hombre proviene del mono, cuando la doctrina secreta nos enseña que si hubo algún cruce fue después, porque el hombre, el ser humano, precedió al mono, a todos los mamíferos. Entonces ahí estoy coincidiendo con las palabras de Alexandre en el sentido de el origen divino, pues el origen espiritual del hombre, esa, digamos, esa alcurnia, ese linaje especial que tiene el hombre, que nos cuesta mucho reconocerlo, porque en el camino de estar en lo etéreo, de estar en lo espiritual, a pasar por la materia, pues es una prueba un poquito complicada para quienes no nos preparamos. De todas maneras, si no nos preparamos en esta vida, pues en las siguientes nos vamos a ir poco a poco puliendo, ¿verdad? Yo les digo también a mis hermanos en la logia que debe de haber una
una razón que es la ley de evolución, por la cual no somos de una vez angelitos desnudos en el cielo, ¿verdad? Sino que tenemos que pasar por las ruedas, por las esferas que nos traen a vivir el mundo material, ese mundo tan hermoso, ¿verdad? Como también lo es el cuerpo físico. Ni en el mundo material ni en el cuerpo físico hay suciedad alguna. Algunas religiones se han dedicado a decir la carne es pecado, ¿verdad? Y lo material es superfluo. Yo creo que ahí se está ignorando que todo forma parte de una misma cadena de esferas y que la evolución no se debe equivocar. La naturaleza trabaja despacio y en silencio, pero no se debe equivocar, ¿verdad? Nosotros somos los que en algún momento vamos a llegar poco a poco a comprender el sentido de eso que llamamos existencia y de eso que llamamos evolución, ¿verdad? También en la sociedad teosófica, en la nuestra, en Teotl, se le dice a la gente recién llegada, mira, y vos crees todos los que te dicen. No, es que no se trata de creer, no es un lugar para ir a predicar creencias, sino que con el tiempo, pues quien sigue empeñado en el estudio y en el servicio, pues tarde o temprano comprende y eleva su nivel de conciencia para poder servir mejor. Quería comentarles también que la sociedad Logia Teotl tiene 109 años de haber sido fundada aquí en San Salvador, en un lugar que se llama Ayutustepeque. Ayutustepeque también del idioma náhuatl significa el cerro del armadillo, de ese animalito armadillo, que en El Salvador los indígenas le llaman el cuzuco. El cuzuco es el armadillo, que en Brasil se llama el tatú, el tatuzinho, el animalito ese, el Ayutustepeque. Miren qué curioso, Ayutuxte y tatú, cómo hay consonancias por lo menos en algunos términos en lugares que están completamente distanciados. Traigo el dato de los 109 años porque durante el tiempo que yo viví en Brasil, fui lá en 1974, fazer o curso de engenharia no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Después volteé. Me recuerdo que tal vez una logia antigua sea la de Río de Janeiro, que me recuerdo que tiene tal vez un poco más, pero de ahí no hay otra logia, ni en San Pablo, ni en Recife, ni en otras ciudades que tenga la cantidad de 109 años, y tampoco en Centroamérica. Parece que en Cuba sí había una sociedad teosófica que se reorganizó, pero que también tiene una antigüedad similar. Es más, el acta de fundación de nuestra sociedad teosófica Lógica Teotl está firmada, suscrita, nada más y nada menos que por la doctora Annie Besant. Tiene la firma física de la señora Annie Besant como autorizando pues el nacimiento de la logia en El Salvador. Complace realmente, no por un patriotismo absurdo, sino porque de alguna razón, de alguna luz especial se funda en El Salvador una logia con tanta premura, con tanta anticipación, ¿no? ¿Verdad? Para venir a iluminar a los que estamos de este lado del continente. Quería finalizar diciéndoles que el hombre va a seguir evolucionando, va a seguir regenerándose, el hombre y el planeta. Por ahí andan muchas corrientes recientes, ¿verdad? De la robótica, de que van a venir los robots y nos van a sustituir a nosotros, ¿verdad? Y como hay películas, ¿verdad? Desde que Isaac Asimov escribió los libros de ciencia ficción y ahora hay muchas películas de moda en que los robots pues se van a casar, ¿verdad? En vez de que un hombre se case con una mujer, se va a casar con una robot, ¿verdad? Entonces hay como un poco de temor, ¿verdad? Y recientemente estuve en un curso que se relacionaba a ese tema, ¿verdad? La transhumanización, y hay que verlo de forma más práctica, no hay que verlo de forma tan apocalíptica.
Y es que el hombre siempre quiso volar, pero nunca le salieron alas. Por más que lo intentó, genéticamente no le salieron alas. ¿Qué hizo el hombre para poder volar? Inventó el aeroplano. El hombre siempre quiso conocer el fondo del mar. No le salieron branquias ni le salieron escamas para meterse a la profundidad del mar, pero sí pues diseñó y construyó el submarino, ¿verdad? Y el submarino puede llegar a ciertas profundidades que el hombre no podría llegar por su cuerpo físico. Entonces, esa es la forma como el hombre evoluciona, manas, con la mente combinada con el corazón, ciertamente para que sea espiritual, pero es la mente la que mueve al hombre a hacer aquellas hazañas que no podría hacer partiendo de la simpleza de creer que él va a volar o que él se va a sumergir en el mar, pero sí lo puede hacer a través de los instrumentos, de los inventos, de los desarrollos, del avance que la mente le permite. Y todavía nos faltan 2 subrazas más, a ver qué más nos viene en ese futuro inmediato. Muchas gracias. Eu vou a empezar com uma citação de Hegel, o grande filósofo Hegel, quando ele disse que o búho de Minerva só toma vuelo ao anoitecer. Búho para os brasileiros é coruja. A coruja de Minerva só alça voo ao anoitecer. Por que Hegel nos ha dicho isso? Porque em el movimento dialético de interação de opuestos, a vida mesma se desarrolla. Então, solamente al final nosotros podremos compreender toda a história da vida. Depois que o Espírito Absoluto ha compreendido a sua própria vida, depois de todos os momentos anteriores que han sido superados e guardados em la consciência do Espírito Absoluto, o búho de Minerva poderá tomar vuelo. ¿Por quê? Porque nós teósofos não conhecemos todo o plano de evolução. Temos dibujo do plano. Não conhecemos todo o plano. O caminho já han dicho que se hace al caminar. Entonces, el camino no está acabado, pronto, listo. Nosotros como co-criadores, y voy a volver a eso en el final, tenemos una posición muy importante en este plan, que como lo dije, no tenemos todo en nuestra mente. Buenas. Hay 3 grandes crises que nosotros teósofos tenemos que ter en cuenta. Habló un poquito sobre ellas Eduardo. La primera crisis es la situación ambiental. No es posible que alguien la ignore hoy en día. Tanto el calentamiento global, la subida del nivel de los mares, en fin, la destrucción de las florestas, todo eso tenemos que tener en cuenta en nuestro trabajo teosófico. Porque si logramos éxito em resolver todos os outros problemas e não temos planeta para viver, isso não será
suficiente. Depois, temos que ter em conta as desigualdades. Hoje, mais do que em qualquer outra época em la história, temos uma desigualdade muito grande no planeta. A metade da humanidade hoje, em el amanecer do século XXI, tem hambre. São 3,5 mil milhões de pessoas, que têm hambre. Hoje temos, em amanecer do século XXI, temos 45 milhões de pessoas que trabalham em condições semelhantes à esclavitud. Temos 65 milhões de pessoas que não têm um país para chamar de suyo. Há pessoas que nasceram e vivem em assentamentos que a ONU já les disse que tem que sair desses lugares, pero não há outros para onde ir. E neste momento temos mais escravos que em qualquer outro momento da humanidade em termos absolutos. Então, que humanidade temos hoje, né? Que mundo hemos criado hasta agora? Hablo de isso porque a vezes a espiritualidade nos aleja de la situação social. E isso não é possível. O terceiro grande problema que temos que dar conta é a crise da democracia. Muitos pensadores atuais, como Bauman, Castells, enfim, muitos sociólogos, filósofos, han hablado da crise do Estado social. A proteção social está em crise. O Estado está fugindo de suas responsabilidades e dar conta de uma vida digna às pessoas que vivem em nos países hoje em dia. Então, Bauman faz resumo da situação, dizendo que a crise da proteção social, do Estado social, há uma grande insegurança em relação ao presente, uma incertitude em relação ao futuro e, por último, uma crise da solidariedade entre as pessoas, porque quando o Estado não dá conta dos problemas sociais, cada faz seu próprio caminho sem importar-se com os demais. Então, nós que falamos tanto de unidade, se não temos esses três grandes problemas em conta, que estamos fazendo? Buenas. Então, isso tudo temos que ter em conta quando meditamos, quando hablamos entre nós outros, e temos que buscar respostas. Uma delas nos ensina a teosofia, que é
ter uma mirada mais ampla. Não podemos pensar que vamos a resolver todos esses problemas em um prazo muito exíguo. Temos que ter em conta que, às vezes, algumas ações vão dar resultado muito tempo depois. Porque se não é assim, nos quedamos como Arjuna em el campo de batalha de Kurukshetra, que se queda depressivo porque pensa que os problemas são tão grandes que não há que fazer nada. Então, temos que ter uma mirada mais ampla e mais generosa. A segunda coisa que nos ensina a teosofia é que não devemos nos preocupar tanto com os resultados, pero devemos fazer as coisas com precisão, com equilíbrio, com todo o aporte do conhecimento teosófico que temos, fazê-lo melhor que pudermos fazer, pero sem uma preocupação excessiva com os resultados. Por último, uma coisa tão importante quanto isso tudo é ter em conta como nos ensinou Platão e os filósofos neoplatônicos, que todos nós somos co-criadores da realidade. O que pensamos, o que hacemos, o que sentimos, todo isso produz um resultado. E isso é muito, muito importante, porque este mundo que temos delante de nós foi, de alguma maneira, o pensamento anterior que lo criou. E se queremos cambiar o mundo, temos que ter em conta que somos co-criadores deste mundo. Isso é muito, muito importante. Então, quando falamos de regeneração, Platão já ha dicho que toda a natureza é congênere, ou seja, tem uma origem comum. Somos todos venidos do mesmo lugar, da mesma madre, do mesmo padre. E a generação significa novo nascimento com novas responsabilidades. E a responsabilidade que temos al frente de nós é a responsabilidade, muito grande responsabilidade, de cambiar o mundo, sabendo que nós somos co-criadores desta realidade. Muitas graças. Yo quisiera hablar unas palabras sobre la regeneración humana y planetaria. Por lo que escuchamos, por lo que vemos, hay una preocupación muy grande, hay una tensión en lo ecológico, en cuanto estamos dañando el planeta y las consecuencias de esto para la humanidad como un todo, ¿no? Y es difícil
separar el desarrollo de uno del desarrollo del planeta, porque en verdad es nuestro egoísmo que hace con que dañemos el planeta, ¿verdad? Y también es nuestro egoísmo que hace con que dañemos nuestra vida. Es nuestra... bueno, todos tenemos el derecho de ser felices, dicen los budistas. Y de hecho lo somos. Quizás menos de lo que nos gustaría, ¿verdad? Hay que hacer algo. Hay que hacer un cambio. Hay que entender cómo funciona la vida, cuáles son las leyes, cuáles son los instrumentos, las herramientas con las cuales podemos cambiar nuestro mundo y consecuentemente también cambiar el mundo a nuestro alrededor y también la situación de la ecología, de la naturaleza. Entonces todo está muy vinculado, ¿no? Eduardo nos hablaba de un estado de interser, como que de hecho nos consideramos como seres separados, pero no lo somos. Estamos aquí vestidos, nosotros no hemos hecho nuestras ropas, estamos bien alimentados, no hemos producido nuestra comida, no hemos plantado, no hemos siquiera preparado en la cocina, ¿verdad? Entonces estamos, de todas maneras que pensamos, estamos completamente vinculados unos a los demás. Pero no es así que nos comportamos. Nos comportamos como si fuéramos seres separados que necesitan competir unos con los demás y sacar lo nuestro, lo mejor para lo nuestro, y los demás que se arreglen ellos. Y es esta actitud de egoísmo que daña nuestras vidas, que daña nuestras relaciones, que daña el planeta. ¿Y qué hacer? Bueno, hay que cambiar. Ok, ya lo sabemos, hay que cambiar. ¿Pero para dónde? ¿Cómo? Para eso tenemos mucha literatura, muchos libros que son la herencia de la sabiduría universal que heredamos y muchas veces están ahí en el armario haciendo nada, ¿verdad? Entonces hay que bucear, hay que mergulhar, hay que estudiar, hay que conocer. Hay que transformar la letra muerta en sabiduría viva. Y esta transformación permite que nos regeneremos a nosotros mismos. Claro que no va a caer del cielo listo. No viene así como la lluvia, que está todo en nuestras manos. No, hay que trabajar por esto, porque nosotros ya adquirimos muchos hábitos egocéntricos, hábitos egoístas, que nos mantienen en un estado de ser de sufrimiento, un estado de ser de relaciones no tan buenas y con una mirada equivocada,
como si pudiéramos traer más para nosotros y que esto nos va a llenar de felicidad. No, nos llena de preocupación, nos llena de ansiedad. Lo que precisamos llenarnos es de paz. Lo que precisamos llenarnos es de amor. Lo que precisamos llenarnos es de sabiduría, transformando el conocimiento de los libros en sabiduría viva en nuestras vidas. De esta manera, cambiamos nuestras vidas, volviéndonos personas más felices, con relaciones más saludables, y nuestra relación con el planeta también cambia. Es una relación de compartir, es una relación de significado. No tratar de sacar para sí mismo y no llenarse nunca, ¿no? En Brasil, yo creo que también en otras partes del mundo, seguramente en otras partes del mundo, algunos restaurantes han construido un sistema de un refrigerador, una nevera que se queda afuera, donde las personas vienen, se sirven, comen lo que no sirvió, ponen en la nevera, en el refrigerador, para que el que tiene hambre pase, tome lo que comió, lo que sobró ahí y mate su hambre. Son pequeños movimientos, pero movimientos de inclusión social, donde uno dice, ¿qué es lo que yo puedo hacer por el hambre del mundo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que los ciudadanos de mi ciudad, de mi provincia, de mi país, de mi continente, de mi mundo, puedan ser ciudadanos más felices, más realizados? Bueno, se dice que un queque de chocolate se hace con chocolate. Un mundo de paz se hace con paz. Un mundo de amor se hace con amor. Un mundo de respeto se hace con respeto. Pero nadie puede dar lo que no tiene. No puedo dar amor si no tengo amor. No puedo dar sabiduría si no tengo sabiduría. No puedo dar paz si no tengo paz. Entonces, hay una tarea para cada uno de nosotros: regenerar nuestras vidas. Y de esta manera estamos también regenerando el planeta. Muchas gracias. ¿Cómo ven ustedes el momento de radicalismo que estamos viviendo en todo el mundo? Acá en América de manera muy clara, ¿no? Pero también en Europa. Vivimos un tiempo de visiones muy radicales y de conflictos. Creo yo que este radicalismo está programado en las estrellas. Tal vez haga razones hasta astrológicas para que tengamos que vivir eso. Por tanto, pregunto a los hermanos,
¿Cuál es el sentido de en este momento de la historia, ¿no?, en que necesitábamos estar unidos en una salida, estamos viviendo paralizados por el conflicto y la radicalización? ¿Cómo los hermanos ven ese hecho? Gracias. Eu creio que esse capitalismo selvagem que nos falou Isis está fadado ao fracasso, porque está basado em la acumulação em lucro. Isso tem límite. Hoje temos 13 mil millones de dólares em inversões e interesses negativos. Ou seja, alguém inverte $1.000 e vai sacar depois de 5 anos $900. E ao mesmo tempo que temos 13 mil millones de dólares em inversões, interesses negativos, há 3 milhões e meio de pessoas com hambre na zona da pobreza. Como é possível? Que por uma parte o dinheiro, há dinheiro em excesso e por outra parte as pessoas têm hambre. Leído que em Suíça 350 mil pessoas mais velhas vivem em la pobreza, porque o sistema de segurança está falido. Em Suíça. Isso se vê também em Chile, em muitos países, El Salvador, Brasil havia logrado reduzir a pobreza entre as pessoas mais velhas com um sistema de segurança que as protegia, e esse sistema foi cambiado recentemente e, por certo, vamos a ter mais adelante o 25% da pobreza que se reduziu entre as pessoas mais velhas vai volver. Então, isso para dizer que quando o Estado social não dá conta dos problemas, surge o Estado policial. E um Estado policial exige políticos fortes para imponerem sua vontade. E é isso que estamos vendo em muitos países, porque quando começa a crise, as pessoas querem comer, querem investir, querem estudar, querem saúde. Como se vai fazer? Se o sistema de deuda saca toda a plata de las nações, se o capital internacional migra de um país a outro com uma velocidade espantosa, então eu creio que em parte o problema que estamos vendo em muitos países tiene su razón en una crisis profunda del capitalismo. Una crisis profunda del capitalismo. Pero tal vez siga algunos años, tal vez algunas décadas, hasta que consigamos um outro sistema econômico financeiro que seja mais humano.